Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un vídeo un poco distinto y el motivo es porque, bueno, a lo largo de estas semanas, por motivos personales y también por consultas o preguntas que me han ido llegando al canal, he notado que hay mucha cosa sucediendo en nuestras vidas. Entonces, no sé, desde hace unos días como que venía dándole vueltas un poco a nivel general, que creía que podía ser muy adecuado hacer una serie de reflexiones acerca de la praxis del tarot, de por qué nosotros nos acercamos a las cartas, por qué las incluimos en nuestro día a día, ¿no? Entonces ya os digo, tengo 5 puntos un poco generales de los que quiero hablar, pero ya sabéis que yo voy a ir fluyendo en mis reflexiones. Y son 5 puntos que me gustaría que me acompañarais en la reflexión porque creo que son muy adecuados teniendo en cuenta la situación en los momentos en los que estamos viviendo hoy en día. Alguien que se acerca a las cartas, alguien que utiliza el tarot o los oráculos, lo hace en cierto modo para conectar con el misterio. Y cuando digo misterio, hablo en mayúscula, es decir, con esa parte de la existencia que no podemos aprehender con H o que no podemos integrar desde un estado de conciencia mental como el que tenemos ahora mismo en este plano, ¿no? Entonces, nosotros acudimos a esa herramienta para, digamos, acceder a información, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Sucede que, como con otras prácticas que a lo mejor se salen un poco del status quo, pueden ser una herramienta poderosa, pueden ser una herramienta que puede generar gran empoderamiento y soberanía, pero también puede generar bastante daño. Creo que es importante que reflexionemos sobre esto en los tiempos que corren porque no solo estamos viendo una gran cantidad de contrastes en nuestro día a día, en nuestro entorno, cosas que antes dábamos como por seguras o normales empiezan a parecernos extrañas, sino que es que además, aparte de este contraste externo, vemos también los que practicamos tarot que hay como una especie de llamada masiva, ¿no?, de aprendices que llegan a estudiar el tarot que te hacen preguntas y quieren saber, ¿no? El primer punto del que quería hablar es acerca del estudio del tarot, ¿no? Cuando viene gente y te pregunta cuál es el mejor tipo de baraja, cuál es el mejor libro, ¿no? Esos son los tanteos iniciales, ¿no? Es como tú entras en, digamos, entras en contacto o tienes acceso a la información como más básica del tarot. Parte de mi deseo de hacer este canal era poder ofrecer de forma desinteresada herramientas básicas acerca del sistema de Marsella, que es el que, bueno, el que a mí más me va porque soy acuariana y a mí esto de la estructura y el esquema me va muy bien, pero bueno, quería ofrecerlo de forma desinteresada para que ya no existiera la excusa de que no hay información de calidad y gratuita al acceso de todos. Pero ¿qué sucede a continuación? Cuando nosotros ya tenemos a nuestra disponibilidad los recursos, viene la segunda parte, y es la parte más importante, y es la parte que veo que hay cierta... como que se está pasando un poco por encima, y es ¿qué pasa con la responsabilidad del estudiante? ¿Qué pasa con la responsabilidad del tarotista? El estudio es algo activo, es algo constante y es algo fluido, ¿no? Es algo que, sí, tú tienes los libros, tienes las cartas, tienes las herramientas, pero todo debe de nacer de ti. Tú eres el soberano y el dueño del proceso, ¿no? Entonces, muchas veces queremos, porque vivimos en un mundo acelerado, vivimos en un mundo de redes sociales y de una gran cantidad de acceso a información, queremos que todo esto se dé un poco como por ciencia infusa. Queremos aprender a echar las cartas en 2 meses. ¿Por qué digo esto? Porque me ha venido gente preguntándome cuál sería la mejor app para aprender tarot y tal. La maestría de cualquier disciplina, sea tarot, sea cualquier otra cosa, deviene del compromiso
y de la confianza. Y esto significa que no hay una línea de tiempo y no hay metas, no hay un final del camino. Las metas solo son paradas o puntos donde tú vas consiguiendo ciertas cosas, pero la maestría, el saber echar bien las cartas, debe de estar adaptada a cada uno y deviene de un estudio constante. Cuando nosotros tenemos certezas absolutas, cuando decimos, ya he aprendido todo sobre esto, todo sobre aquello, o no, yo ya sé todo lo que tengo que saber, normalmente lo que está sucediendo es que nos quedamos estancados o que negamos la entrada a información nueva. Nosotros como estudiantes de tarot, nosotros como personas vivas, tenemos que entender que estar aquí en esta experiencia, lo más interesante es fluir, y esto significa no dar por sentado cosas para siempre. Una certeza nos mantiene inmóviles, mientras que si nosotros tenemos la humildad de reconocer que vamos a ser en este estudio del tarot o en la vida estudiantes perpetuos, que siempre puede haber una nueva información, siempre nos podemos encontrar con una persona que nos abra un punto de vista distinto, que nos añada un nuevo concepto, una nueva experiencia que nosotros mismos no habíamos visto, que nosotras mismas habíamos pasado por alto, si nosotros damos pie a que esa posibilidad exista, es cuando realmente se puede alcanzar la maestría. La maestría en el tarot no deviene de leer X libros, de saberte los arcanos, deviene de una interiorización de que es un camino de aprendizaje perpetuo y de que no tenemos que posicionarnos por encima de otros, entendiendo que nuestro nivel de saber es más o menos que, porque siempre podemos aprender algo nuevo de cualquiera. En ese sentido, el estudio del tarot creo que debe de ser una práctica humilde. Sé que insisto mucho en mis vídeos en este adjetivo, en la humildad, pero es muy importante tener en cuenta de que si nosotros queremos traer el tarot al tiempo moderno, si nosotros queremos convertirlo en una herramienta cotidiana, es muy importante que tengamos soberanía sobre el asunto y que tengamos humildad, que nosotros sepamos que, que siempre podemos tener acceso a información que no sabemos. No sirve para posicionarnos por encima de otros, ¿no? Para decirles lo que tienen que hacer, para decirles que somos poseedores de la verdad. El tarot no debe de ser una disciplina que divida. No debe de ser una disciplina que lleve a la competición, a ver quién es mejor o peor. El tarot lo que debe de hacer es dejar que nosotros compitamos entre nosotros en concursos, por ejemplo, y empecemos a trabajar conjuntamente para traer la herramienta al día a día y transformar su praxis en una fuente de conocimiento aplicable a la vida real. Por tanto, yo vendría a decir algo así como que eliminemos las certezas, ¿no? Apliquemos el estudio y entendamos, por tanto, que no solo por saber los arcanos ya sabemos leer el tarot, ¿no? No solo por haber leído o haber estudiado con este o aquel somos mejores o peores tarotistas. Esto también tiene que ver un poco con la intención con la que yo hago todo esto, con la práctica. Es un conocimiento orgánico, fluido, su ritmo cambia. Quiero decir, cada estudiante de tarot tiene un aprendizaje diferente, a ritmos diferentes. Y puede haber épocas en tu vida donde estás muy involucrado con las cartas y luego puede haber otras donde está un poco más aparcado porque estás atendiendo a otros asuntos. Lo importante es entender que en el estudio del tarot lo que más debe resonar es el camino, hacer el camino per se, por el descubrimiento, por la experiencia, no por adquirir metas, no por suplir inseguridades, ¿no? Por tanto, debemos entender que el tarot y su estudio no es para posicionarnos sobre los otros o para acceder a él desde el miedo o desde la necesidad de control. A veces me da la sensación de que cogemos las cartas esperando saber más de lo que nos corresponde.
En la vida existe el libre albedrío y todo son incertezas. Nosotros debemos de ir al tarot para hacer una consulta. Cuando nosotros queremos hacer un interrogatorio al tarot es cuando se produce la desconexión, cuando se produce las respuestas. Y ojo, no digo que no se puedan saber fechas y lugares, lo que digo es ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad de querer controlar? Tú eres la fuente, tú eres el oráculo. Conócete a ti mismo, ya lo decía, el oráculo de Delfos es un oráculo antiquísimo, que existía desde el 500 a.C. por lo menos, era uno de los lugares oraculares más importantes de toda Europa. Está en Grecia, está creo que a unos cientos de kilómetros, no sé cuántos, 100 o 200 de Atenas. Hoy en día es un lugar deshabitado, pero durante muchos siglos fue un lugar de procesión para consultar oráculos y tenía templos dedicados a varias deidades, pero principalmente a Apolo. En el templo de Apolo, el templo principal, la frase que existía en letras doradas que ponía sobre el templo era «Conócete a ti mismo». No, yo te diré la verdad absoluta, yo te voy a decir lo que quieres escuchar. No, conócete a ti mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Que el oráculo, el tarot, cualquier otra práctica que quiera conectar con ese misterio con mayúsculas del que yo hablaba, parte de la base de que tú sabes dónde estás. Tú sabes dónde estás. Entonces, tenemos que estar muy atentos también a si nosotros estamos consultando para tener más herramientas ante una situación y poder analizarla y transitarla desde un punto de vista quizá más amplio. Es decir, si utilizamos el tarot como un buen amigo que te da un consejo, un amigo sabio que te conoce bien y te da un consejo, o usamos el tarot forzando la toma de control. Es decir, en vez de una consulta, hacemos un interrogatorio. En vez de decir, bueno, ¿cuál es la mejor? O decir, ¿cómo podría aproximarme a esto que no consigo entender? Es, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar lo otro? Fechas, nombres, quién es esta persona, cuándo, ¿sabes? Cuando nosotros empezamos a hacer eso con el tarot, se empieza a producir una desconexión, porque nosotros entregamos nuestra soberanía, nosotros entregamos el poder y la responsabilidad al mazo de cartas. Y el mazo de cartas te puede decir perfectamente, eso sucederá cuando tenga que suceder. Eso sucederá cuando tú estés listo. ¿Y cuándo será eso? Cuando llegue el momento. Es que cuando empezamos en ese plan, lo que vamos a tener de vuelta normalmente son respuestas ambiguas. Hay veces que me viene gente que dice, es que el tarot me dijo esto y aquello y no era verdad, es que ¿No era verdad? Tú eres el único dueño de la verdad. Tú tienes la responsabilidad. Tú tienes un papel activo. Tú eres el centro de toda esa actividad. Tú eres el centro de toda esa información. Y esto me lleva a la última reflexión, que ya digo, quería ser muy breve hoy, pero creo que es importante que, no sé, que transitemos un poco por estas cosas, ¿no? Estas cuestiones un poco caóticas. Y es, si tú eres alguien que tiene un papel activo cuando echa las cartas, que es responsable por la actividad alrededor de las cartas, responsable por eres su estudio, por la profundidad, por estar presente en el camino, por dejar de hacer metas, por funcionar por resonancia. Es decir, si tú realmente estás observando activamente y tomando decisiones alrededor de todo lo que conlleva la praxis y el estudio del tarot, es inevitable que en determinado momento tú te hagas esta última pregunta, que creo, insisto, que es muy pertinente para la que está cayendo, y es, ¿por qué he hecho las cartas? ¿Por qué utilizo el tarot o cualquier otra práctica oracular en mi vida? El uso de estas herramientas tiene que ser siempre para empoderar y tiene que ser hecha desde la luz. Ojo, y esto no significa que nos sirva el tarot para reflejarnos nuestra sombra, porque ya os digo, esta herramienta, este esquematismo de las cartas está perfectamente equilibrado y nos muestra tanto la luz y la sombra de la existencia.
Es decir, la herramienta está equilibrada per se, pero nosotros tenemos que saber cuál es nuestro equilibrio. No podemos hacerlo desde un punto desequilibrado, no podemos echar las cartas desde el miedo, desde la incertidumbre, desde la falta de confianza, porque entonces lo que vamos a recibir es un mensaje distorsionado. Cuando nosotros estamos centrados, cuando nosotros sabemos lo que estamos haciendo y lo hacemos desde la humildad y hacemos una pregunta, nosotros ya sabemos que lo que aparezca en la mesa es lo que nosotros teníamos que saber. Estamos preparados para recibir ese mensaje. Ahora, ¿lo vamos a interpretar desde, digamos, el miedo? ¿Desde la necesidad de controlar todo lo que me está pasando? ¿O lo vamos a analizar desde necesito ver otras perspectivas más amplias que la que yo tengo? Y ahí la humildad, ¿no? ¿Por qué echamos las cartas? Y esto no solo se aplica a nosotros mismos. Cuando echamos las cartas a los demás, ¿desde dónde lo hacemos? ¿Lo hacemos desde el empoderamiento, desde el ego, desde la vanidad, donde nosotros sentamos cátedra y le decimos a los otros lo que tenemos que hacer? ¿O lo hacemos desde el servicio, desde las ganas de ayudar y comprender la realidad de otro? ¿Echamos las cartas con la esperanza de recibir un mensaje que le pueda servir a esa persona en su camino? Es vital tener en cuenta desde dónde estamos echando las cartas, porque desde la posición en la que lo hagamos, nosotros recibiremos una información u otra. Y de ahí la responsabilidad en el estudio, de ahí la responsabilidad y la humildad como tarotistas, de ahí entender que la maestría en el tarot viene de tener en cuenta todos estos elementos. Me estoy poniendo un poco seria con este tema, yo lo sé, pero es que estamos viviendo un momento de mucha presión evolutiva. Yo sé que muchos de vosotros lo estaréis sintiendo, especialmente si estáis en Latinoamérica. Y utilizar las cartas puede ser una herramienta muy poderosa, pero siempre que estemos en nuestro centro. Nosotros tenemos que echar las cartas para nosotros y para los demás centrados. ¿Y qué es centrados? No podemos hacerlo viviendo intensamente una emoción que nos saque de nuestro centro. Es decir, no podemos echarlo desde la sombra. La sombra es cualquier energía que te saque de tu centro. El miedo, la ira, la irritación, la frustración, la sensación de desconexión. Si echamos las cartas desde esos lugares, no vamos a conseguir resonar de la forma adecuada para poder progresar positivamente, ¿no? ¿Por qué insisto tanto en esto? Porque el tarot también tiene una tradición histórica muy basada en esta posición de sombra. Desde el siglo XIX, cuando el esoterismo entró, también entró toda esta estructura de logia y también entró toda esta cosa de yo contra ellos, yo tengo la verdad y vosotros no, encapsulo y hago hermético el conocimiento, ¿no? A través de una simbología. Todo eso está muy bien, pero si nosotros queremos realmente popularizar esos arcanos, popularizarlos y enseñar la profundidad para que sean de acceso a todos y que todos puedan utilizar esa herramienta, también tenemos que tener en cuenta que no es suficiente solo cursos, tutoriales, etcétera, sino que tenemos que enseñar desde el principio una buena praxis y un buen posicionamiento a la hora de tirar las cartas. De ahí la importancia no solo del código ético, sino también de un papel activo como tarotistas e individuos en la vida, de autorreflexión, de análisis propio y de saber en qué punto estamos en todo momento, de esta escucha, de esta posición de observador constante con nosotros mismos. ¿Y esto por qué lo digo? Por mi reflexión final. Si vosotros queréis echar las cartas para otras personas, incluso para vosotros mismos, planteároslo siempre de vez en cuando veáis que hay cierta inestabilidad en vuestro camino. ¿Por qué estoy echando las cartas ahora? ¿Por qué estoy echando las cartas ahora? ¿Desde dónde he hecho las cartas ahora? Es más, si hay un momento en el que estáis confundidos, irritados, un momento de mucho caos en vuestra vida, un momento donde vosotros tenéis que enfocar vuestra energía a pasar cualquier tipo de situación, no echéis las cartas. Yo lo hago, es decir, si estoy en un mal día, no echo las cartas. Porque si el mensaje es para la otra persona y yo no estoy en lo que estoy, es como si el agua pasa por una cañería que tiene agujeros o que está sucia. No voy a... Ese acto de generosidad acaba siendo un acto donde se genera más confusión al final, ¿no? Y puede que la cosa no vaya bien.
Esto del ejemplo de poner o no, a ver cómo lo digo, esto de elegir echarlas o no, es un poco por eso, para ser coherentes, para que nosotros estemos centrados cuando echamos las cartas, es decir, cuando sintamos que nuestro pensamiento, nuestra emoción y nuestra acción están más o menos coherentes y alineados, entonces estamos disponibles para los otros. Me gustaría que reflexionarais conmigo sobre esta pequeña cosa porque, bueno, es como digo, vienen tiempos muy intensos y no debemos perder de vista el por qué he hecho, desde dónde he hecho las cartas, para poder así sacarle el máximo partido a esta praxis y dejar de hacerlo desde la separación, la comparación, la competición, esta cosa como positivista y llena de metas, y hacerlo desde el servicio, desde el reconocimiento de unos entre otros y un poco de esta colaboración acuariana, donde el tarot sí se hace popular, pero a la vez se hace profundo y se hace responsable. Por eso, en vuestro estudio, aparte de toda la lista de libros que queréis leer, de todas las barajas que queréis tener o de toda la colección que estamos haciendo, que estamos estudiando a través de las imágenes, también haceros un listado de praxis, de código ético, haceros un listado de cosas que os gustaría desarrollar como tarotistas. La empatía, la conexión, la capacidad de inspirar a otros, la capacidad de leer mensajes que puedan centrar a otra persona. Si no, ¿para qué? No podemos hacerlo desde el ego. No podemos hacerlo desde esta sensación de, yo sé leer el tarot, yo tengo la llave, ¿no?, de los arcanos y del misterio. No son tiempos de echar las cartas desde ahí. Ya lo fue. Y trajo confusión y trajo manipulación. Por eso, queridos amigos, me paro ya que me estoy poniendo muy densa, os invito realmente a hacer estas reflexiones. Espero vuestros comentarios sobre este tema. Como siempre, espero que estéis bien de salud, esto es todo. Gracias por estar ahí, gracias por comentar y por compartir siempre en el canal. Y bueno, espero que nos veamos por esta plataforma. Cuidaros, meditad, centraros y buena praxis de tarot. Un beso y hasta la próxima.